Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos con nuestro segundo webinar de este año. En esta ocasión con un tema muy interesante que es la endometriosis intestinal, al cargo de la doctora Diana Carolina Andrade Rodríguez, ginecóloga recientemente eh, nueva miembro de la Asociación Norte Santandereana de Ginecología y Obstetricia. Le damos entonces la palabra a nuestro presidente, el doctor Mario Galvis. Mario, lo escuchamos. Buenas noches para todos. Primero que todo, saludarlos a todos los presentes, a los colegas cucuteños, a los colegas de Bucaramanga que se han reportado, a los colegas de Venezuela, un abrazo muy fraterno. Siempre hemos sido muy unidos, tanto los cucuteños como venezolanos en estas actividades académicas. Me permito presentar en este momento al doctor Santiago Machicado, nuevo presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Norte de Santander, que asume a partir del mes de mayo. Obviamente yo sigo acompañándolos en la Junta Directiva como past president y totalmente a disposición del doctor Santiago Machicado para todas las actividades académicas que se presenten dentro de la sociedad. Y hoy me complace muchísimo presentar a la doctora Diana Andrade. Diana, aparte de que es una profesional joven, muy juiciosa, muy estudiosa, eh, es de nuestra familia, porque es hija de un colega, el doctor William Andrade, anestesiólogo muy reconocido de nuestra ciudad y del departamento. Y para nosotros es un placer tenerla ya en el día de hoy, no solo como especialista en ecología y obstetricia, sino también con fellow en cirugía endoscópica ginecológica. Ha sido una de nuestras nuevas miembros de la sociedad, con todos los pergaminos para un éxito profesional muy grande en nuestra ciudad. Bienvenida a la sociedad, Diana, bienvenida al gremio de la ginecología y obstetricia, y muy atentos a las nuevas apreciaciones sobre endometriosis intestinal. Eh, a partir de este momento los micrófonos son tuyos y la academia es tuya. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Me alcanzan a escuchar bien sin problemas, ¿sí? Listo, perfecto. Me presento nuevamente. Mi nombre es Diana Andrade, soy ginecóloga con una subespecialidad en cirugía endoscópica ginecológica. Primero, pues agradecer de antemano a la Sociedad Norte Santanderiana de Ginecología por abrir estos espacios académicos que son tan necesarios en nuestra formación y en nuestro continuo aprendizaje que es muy importante, muy feliz de volver a la ciudad, muy feliz de estar nuevamente acá y con toda la energía para aportar cosas muy positivas y muy buenas para nuestras pacientes aquí en la región. Voy a empezar a compartir la presentación. Si quieres me das chance, Dianita, Santiago. solicítame, déjame ver acá una cosa. Haz la solicitud para compartir pantalla. Pongo compartir y me sale que el anfitrión deshabilitó la opción. Mm, a ver, sí. Te voy a hacer un momentico anfitriona, compartes y me devuelves el tema de lo del anfitrión para poder seguir admitiendo a las personas que se van conectando, ¿vale? Perfecto. Bueno, sí, hagámoslo así. Todavía no me deja. Me avisas. Ya eres anfitriona, según esto. Inténtalo otra vez. No, Bueno, hazme anfitrión otra vez un momento, entonces. Miramos por otro lado. es que no me deja. Me dice que el anfitrión, me sale el mismo letrero. No, no sé, inténtalo otra vez. Dale en los tres punticos de mi nombre y le das.
Invitar como anfitrión, no me acuerdo cómo se llama eso. Es que no me deja Por- hacer nada porque yo no soy la anfitriona, Santi. No sé, de pronto si pusiste otra persona. Solo tu nombre. Ya. Andrés Pinto, no sé por qué se hizo. Andrés Pinto, si está conectado, por favor, devolverme la capacidad de ser anfitrión. Andrés Pinto, sí. Sale Andrés Pinto como anfitrión. Listo, ya soy otra vez. A ver, déjame intentar de nuevo. Diana Andrade. Diana Andrade a ser anfitrión. Listo. Sigue adelante y comparte. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí pueden ver? Sí, sí, te vemos. ¿Iniciamos entonces o te devuelvo algo? Devuélveme la capacidad de ser anfitrión porque tengo que estar admitiendo todas las personas que se van conectando a... Listo, creo que ya soy anfitrión otra vez. Bueno, ya vemos tu pantalla, ya puedes compartir y ya podemos iniciar entonces. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Diana Andrade, ginecóloga con una subespecialidad en cirugía endoscópica ginecológica. Feliz de hacer parte de este momento académico que nos ofrece la Sociedad Norte Santanderiana de Ginecología. Teniendo en cuenta pues el mes de la endometriosis, pues vamos a hablar justo hoy de la endometriosis intestinal. Entonces, para empezar, pues saber que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se define por la presencia de tejido endometrial de tejido similar al endometrio por fuera del útero. Vamos a tener diferentes síntomas, dentro de los cuales vamos a tener dismenorrea, dolor pélvico crónico, dispareunia, infertilidad. Saber que la severidad de la enfermedad no está directamente relacionada con la severidad de los síntomas es importante. En algunos casos podemos tener síntomas urinarios o síntomas intestinales dependiendo de la localización de cada una de las lesiones. Vamos a tener diferentes formas de presentación o fenotipos, como se habla actualmente, entre las cuales vamos a encontrar la endometriosis superficial, la endometriosis ovárica y de la que nos compete hoy, que es la endometriosis profunda dada por compromiso intestinal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Tener en cuenta que antes se decía que se debía realizar laparoscopias diagnósticas para tener un estudio patológico, sin embargo, eso desde hace muchos años ya está reevaluado y enfocando a las pacientes con los síntomas, los hallazgos al examen físico y las pruebas diagnósticas no invasivas en realidad, como lo son la resonancia magnética y la ecografía o mapeo de endometriosis profunda, podemos hacer un diagnóstico muy certero para así enfocar el tratamiento pues, de estas pacientes, que se va a dividir en dos partes principales: el manejo médico, que es el manejo de elección, y el manejo quirúrgico con ciertas indicaciones específicas. Todo esto lo corroboramos con esta recomendación de la DR del 2022, que dice que se puede iniciar manejo empírico solamente teniendo los síntomas y la sospecha diagnóstica pues, de esta patología. ¿Por qué es importante hablar de la endometriosis? ¿Por qué le dedicamos un mes a esta enfermedad? Pues definitivamente la epidemiología no miente. Una de cada 10 mujeres sufre endometriosis en edad reproductiva. Hasta el 50% de estas pacientes tienen problemas con la fertilidad y hasta un 80% de las pacientes van a experimentar dolor pélvico crónico. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues en consultas constantes, en manejo crónico de estas pacientes, en medicamentos, incapacidades, ingreso a urgencias
o consultas repetitivas por consulta externa, y esto es secundario a que el diagnóstico tarda aproximadamente entre 7 a 10 años en algunas poblaciones. Entonces de ahí la importancia que empecemos a visualizar la enfermedad y le demos la importancia pues que merece. Todo esto se corrobora con un estudio también de costos, el Endocost, donde nos dice que los costos de esta enfermedad pueden llegar a ser comparables con cualquier enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión arterial. Entonces, de ahí siempre la importancia de buscarle soluciones a cada una de las patologías de nuestras pacientes, sobre todo pues nosotros desde el punto de vista ginecológico. Para saber qué es la enfermedad, cómo tratarla o cómo llegar a mejorar los síntomas de nuestras pacientes, pues en definitiva tenemos que saber la patogénesis de la misma. Digamos que hay múltiples teorías que se hablan en la actualidad, empezando por la menstruación retrógrada, que es una de las teorías más antiguas y que ya está un poco en desuso por el compromiso que se ve de la enfermedad, la respuesta a diferentes medicamentos o manejos médicos y la presentación mucho más temprana de esta enfermedad. Entonces, digamos que a pesar de que está como una de las teorías, pues ya tenemos otras que nos complementan más la patogénesis de la enfermedad, dentro de las cuales encontramos la metaplasia celómica, metástasis benignas, disfunciones genéticas o autoinmunes de nuestras pacientes, que es lo que está más apoyado en la actualidad, y algunas pues causas iatrogénicas en aquellas pacientes que se encuentran focos de endometriosis posteriores a intervenciones quirúrgicas como cesáreas, miomectomías, entre otros. Entonces, a pesar de que no conocemos un 100% de la patogénesis de la enfermedad, sí tenemos varias teorías que nos hacen enfocar el tratamiento hacia cada una de estas patogénesis o teorías. Como mencioné anteriormente, la patogénesis de la endometriosis intestinal pues va a ser multifactorial. Como vemos en la imagen, vamos a tener unos focos o nódulos de endometriosis que me van a generar una invasión, angiogénesis y fibrosis, lo que genera una lesión y una reparación tisular repetida de este tejido que está siendo afectado por la enfermedad, lo que me genera pues al final los nódulos y todos los síntomas que presentan nuestras pacientes. Vamos a tener una neurogénesis, un reclutamiento de las fibras nerviosas locales, lo que tiene evidenciado en los diferentes síntomas que vamos a mencionar pues más adelante. Importante que en la actualidad ya se han descubierto condiciones somáticas que causan el cáncer, que es, por ejemplo, es el CARRAS, que puede desempeñar un papel importante en la teoría genética epigenética de la enfermedad. Por lo tanto, se dice que en un futuro, esperemos que no muy lejano, podemos en algún punto clasificar esta enfermedad dependiendo de sus características moleculares, que es lo que se ha venido haciendo con la gran mayoría de las enfermedades en la actualidad, y así poder proporcionar un manejo pues más específico para nuestras pacientes. Hablando ya del tema específico de endometriosis intestinal, saber que se estima que entre un 3-8%, algunas parte de la literatura dice que hasta un 37% de las mujeres pueden tener endometriosis intestinal, entonces es una cifra no despreciable, por lo tanto siempre lo debemos tener en nuestro algoritmo diagnóstico, que hasta el 65% va a tener compromiso del recto y el sigmoide, que va a ser la presentación pues más usual. A su vez va a estar seguida el apéndice en un 6%, intestino delgado en un 4%, la unión iliocecal hasta en un 4%, y aquí es importante saber que la localización nos va a determinar la probabilidad o no de que vayamos a tener alguna obstrucción secundaria de estas lesiones, y cuando hablamos de la unión iliocecal es supremamente importante para saber el riesgo de obstrucción, ya que es una de las que mayormente producen obstrucciones intestinales. Y en un menor porcentaje, en un 1.7%, pues lesiones en epipelón. Aquí trayendo como una cuña adicional, este fue un póster que llevamos con el grupo de cirugía endoscópica ginecológica el año pasado al Congreso de Ginecología y Obstetricia en Cartagena, donde lidera por el doctor Henry Rodríguez, que es el ginecólogo que lidera el equipo de endometriosis del Hospital San José en Bogotá, que es donde yo me formé. Llevamos este póster evidenciando que las lesiones en el apéndice no son tan infrecuentes como a veces nosotros creemos. Entonces, de una cohorte de un año de pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico de endometriosis, el 22% de estas pacientes iba a tener algún compromiso intestinal, y un porcentaje que no es despreciable, el 42% de las pacientes que tenían compromiso intestinal iban a tener compromiso del apéndice, que fue evidenciado macroscópicamente en los hallazgos en la laparoscopia. Se enviaron estudios y efectivamente pues era endometriosis en el apéndice. La mayoría de las presentaciones era el nódulo de endometriosis, como se alcanza a ver un poco
en la foto, que es importante que ninguna de estas lesiones de apéndice evidenciadas en la laparoscopia fueron documentadas en los estudios imaginológicos. Entonces, aquí más que decir que se requiere una apendicectomía en todas las pacientes con endometriosis, que es lo que algunos grupos están a favor en este momento, nosotros creemos que más que realizar rutinariamente una apendicectomía, siempre realizar una revisión sistemática de la cavidad para ver si hay o no lesión en el apéndice y claramente si hay una lesión macroscópica, pues retirarla para descartar algún tumor carcinoide, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de esta enfermedad? Como mencioné anteriormente, es un conjunto de enfermedad actual, síntomas, examen físico y diagnósticos diferenciales que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, dentro de los síntomas más frecuentes, dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia, hay que tener en cuenta disquexia o sangrados rectales, donde vamos a tener como diagnósticos diferenciales síndrome de intestino irritable, alteraciones en el colon teniendo como lesiones neoplásicas teniendo en cuenta los antecedentes de nuestras pacientes. Algunos de los síntomas también pueden ser náuseas, distensión abdominal y vómitos, ya que se comprometen las fibras nerviosas o el plejo de Auerbach, que es lo que me produce alguno de estos síntomas. Y en el examen físico, a pesar de que puede llegar a ser muy incómodo para las pacientes hacer el examen físico durante la menstruación, digamos que es un periodo que nosotros deberíamos aprovechar para hacer el diagnóstico, ya que las lesiones, a pesar de que vayan a ser más dolorosas, pues van a estar aumentadas de tamaño y nos dan un diagnóstico un poco más fácil. Siempre en las pacientes que estemos sospechando endometriosis intestinal, pues realizar un examen rectovaginal para evaluar si hay alguna lesión que podamos palpar al examen físico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Entonces, como mencioné anteriormente, ya no es necesario un estudio patológico, sino iniciar con métodos no invasivos, es decir, con imágenes. Las imágenes importantes que deben ser realizadas por personal experto en esta enfermedad, no puede ser realizadas o interpretadas por personas que no están con el conocimiento adecuado. Aquí en esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2018 incluyeron 6 estudios. Cabe resaltar que el estudio que mayor población tuvo fue un estudio de Sudamérica, un estudio del doctor Abrao en el 2007, donde comparaban la posibilidad de evidenciar una endometriosis intestinal con resonancia versus con mapeo de endometriosis o ecografía transvaginal, con sus resultados posteriores de las intervenciones quirúrgicas y la confirmación patológica. Entonces, aquí que evidenciamos que tanto la resonancia como la ecografía mapeo de endometriosis va a tener una sensibilidad y una especificidad bastante alta, mayor al 87% en cualquiera de los dos casos. Sin embargo, cabe resaltar que, como dije anteriormente, debe ser realizada por personas expertas en el tema. La ecografía pues va a ser operador dependiente, entonces no solamente interpretar, sino buscar en verdad las lesiones, y en las pacientes que son llevadas no a ecografía, sino a resonancia, digamos que el estudio ya está estandarizado, pero la interpretación sí depende de una persona experta en el tema. Aquí este artículo pues nos corrobora lo que mencioné anteriormente, que a pesar de que hay otras imágenes diagnósticas que se pueden tomar como el enema de doble contraste o la ecografía rectal, pues definitivamente las que mayor sensibilidad y especificidad tienen y las que más acceso tenemos en nuestro medio, pues definitivamente es la ecografía de mapeo y la resonancia magnética nuclear. El diagnóstico, entonces, cuando ya tenemos hallazgos en la ecografía o si la paciente en la imagen, pues, o si la paciente fue llevada al procedimiento quirúrgico, lo debemos basar en esta clasificación, que es la clasificación de la Sociedad Americana, donde no solamente vamos a describir en dónde están las lesiones, sino el tamaño de la misma para poder tener una interpretación adecuada cuando hablamos de algo prequirúrgico, pues hacer el enfoque y el planeamiento quirúrgico adecuado, teniendo siempre en cuenta pues esta clasificación. Entonces, ya el manejo quirúrgico de la endometriosis profunda, que es donde se encuentra la endometriosis intestinal, debemos saber qué pacientes operar y qué no. Entonces, digamos que las guías Septo-NICE y ASLM, que son una de las más importantes, recomiendan la incisión de nódulos endometriosis infiltrantes profundos para mejorar el dolor. Sin embargo, por ejemplo, en algunas pacientes que se asocian a infertilidad, esta indicación puede estar todavía controvertida y no se recomienda realizar estas decisiones de forma rutinaria en estas pacientes. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder llevar a una paciente un procedimiento quirúrgico?
el estudio preoperatorio adecuado, que va a incluir el examen físico y alguna imagen específica, donde, como ya hemos dicho, recomendamos el mapeo de endometriosis o la resonancia magnética, que son pues los más útiles. Tener en cuenta los antecedentes de nuestras pacientes, si tienen antecedentes de cáncer intestinal en la familia, que los nódulos endometriósicos sean muy grandes o sangrado rectal, siempre debería someterse a una valoración prioritaria por coloproctología y en casos específicos realizar una colonoscopia para tener o descartar alguno de los diagnósticos diferenciales como el cáncer. Y el procedimiento pues de elección no solamente va a ser resecar los nódulos, sino en aquellas pacientes que no tienen deseo de fertilidad futura, histerectomía con o si no, salpingoforectomía, dependiendo pues la individualización de cada caso de nuestras pacientes. Todo esto pues confirmado por el dolor, si no mejora con manejo médico, podemos llevar a manejo quirúrgico. Entonces, a pesar de que es un procedimiento que se viene realizando desde mucho tiempo atrás, aproximadamente desde 1900, con cirugías que antes eran mucho más mórbidas, con la posibilidad de ostomía, que esto es algo muy importante porque estamos hablando de una patología benigna, pero que tiene ese compromiso tan severo que en algunos casos van a requerir ostomías. Entonces, ahí la importancia de evaluar manejos mucho más conservadores con técnicas quirúrgicas más modernas en la actualidad, con laparoscopia o con cirugía por robot, para que así el procedimiento pues sea mucho más efectivo y menos dañino, que es lo que siempre buscamos en cualquier intervención de cualquier patología. Entonces ya sabemos cuáles son más o menos algunas de las indicaciones de endometriosis, de resección quirúrgica, endometriosis intestinal. Aquí vamos a hablar de otras como que no mejoren los síntomas con una escala del dolor mayor a 7, características adicionales de las lesiones intestinales, es decir, que sean sugestivas de alguna neoplasia, enfermedad ileal por el alto riesgo de obstrucción aguda, como ya hemos mencionado anteriormente, lesiones en el apéndice para descartar algún tumor carcinoide, síntomas intestinales oclusivos graves o 2 fertilizaciones in vitro fallidas, es lo que dice la literatura. No solamente hay que tener en cuenta estas características, sino siempre evaluar las 4 características de las lesiones: el número de lesiones que tenga, el tamaño de la misma, la ubicación y la circunferencia. Estas 4 características nos van a ayudar a definir qué tipo de intervención quirúrgica vamos a hacer y qué tan radical va a ser la intervención en cada una de las mismas. Entonces, con respecto como a la dinámica que hay con respecto a la infertilidad, podemos ver este estudio donde se tomaron pacientes que fueron llevadas a resecciones intestinales de lesiones por endometriosis, 36 pacientes que querían quedar en embarazo, y posterior al procedimiento quirúrgico se hizo una cohorte de esas 36 pacientes donde 20 tuvieron embarazos espontáneos y 16 requirieron manejo con técnicas de reproducción asistida en un seguimiento hasta de 40 meses. Entonces, lo que nos dice que esto sí podría llegar a mejorar la fertilidad en algunas de nuestras pacientes. Entonces, ya tenemos claras cuál es el diagnóstico, cuáles son las indicaciones del manejo quirúrgico. Ahora debemos saber cuál es la vía de abordaje, que como mencioné por encima anteriormente, pues definitivamente las vías de mínima invasión, como vemos en este artículo, un estudio randomizado donde lo que buscaban era evaluar las complicaciones perioperatorias y la mejoría de los síntomas y la calidad de vida y la fertilidad de las pacientes que eran llevadas a resecciones intestinales por endometriosis. Se tomó una cohorte de 52 pacientes al final y se aleatorizaron 26 para manejo de cirugía abierta y 26 para manejo por laparoscopia. Aquí vemos que el tiempo quirúrgico no hubo una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en el manejo del dolor en estas pacientes posoperatorio, claramente pues a favor de la cirugía de mínima invasión o laparoscopia. El sangrado también fue menor a las pacientes que fueron llevadas a vías de mínima invasión, y el riesgo y la severidad de las complicaciones también fue menor en la laparoscopia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la laparoscopia es una opción segura para las mujeres que requieren alguna resección colorectal por endometriosis, que ofrece una tasa alta de embarazos comparada con la cirugía abierta y que definitivamente mejora los síntomas y la calidad de vida de las pacientes con todas las P's estadísticamente significativas como vemos en la gráfica de arriba.
Cuando ya definimos llevar a la paciente un manejo quirúrgico, lo más importante es sistematizar la técnica quirúrgica para poder llegar a centralizar la enfermedad. Entonces, digamos que son 7 pasos principales para poder hacer una resección adecuada con el menor daño posible para los órganos, los nervios o todo lo que tengamos alrededor de estas lesiones, donde lo primero va a ser la movilización del sigmoide, lo segundo la disección del ureter, tercero, apertura del espacio pararrectal, identificando así el nervio gástrico, repetir los pasos anteriores en el lado contralateral, es decir, el lado derecho, para ya cuando tenemos centralizada la enfermedad, realizar la apertura del espacio rectovaginal y por último, pues escoger el tipo de resección que vayamos a utilizar, que son 3 principalmente, el shaving, resección discoide o resección segmentaria, que vamos a ver más adelante las indicaciones de cada una. Entonces aquí un video del doctor Henry Rodríguez, como les comenté, el líder de endometriosis en el hospital donde yo me formé. Aquí podemos ver cómo se hace primero la liberación del sigmoide. En aras del tiempo voy a adelantar un poquito el video. Luego la identificación del ureter, como habíamos mencionado, que lo vemos por acá ya un poquito rectando. Aquí ya pues vamos a entrar al espacio pararrectal para poder identificar de manera adecuada el nervio hipogástrico y así disminuir la lesión del mismo y por lo tanto las complicaciones a futuro de estas pacientes. Cuando ya tenemos en la parte izquierda lista, nos vamos al lado contralateral, que es la imagen que vamos a empezar a ver aquí hacia el lado derecho, donde vamos a repetir los pasos: identificación del ureter, apertura del espacio pararrectal, identificación del nervio hipogástrico. Cuando ya tenemos la parte lateral, digamos que evidenciada o con una adecuada visualización, nos vamos a la parte central, es decir, despejar el espacio rectovaginal, que es lo que estamos viendo acá. En el video se ve claramente un útero adenomiótico, la trompa del lado izquierdo comprometida completamente, inflamada, el ovario adherido a la fosa ovárica, todo el tabique o el fondo de saco posterior pues obliterado por la lesión intestinal que se ve. Y hacia el lado derecho pues podemos ver cómo termina la disección completa con cada una de las estructuras que queremos visualizar y salvaguardar en nuestro procedimiento quirúrgico. Entonces, en esta publicación de la Sociedad Americana nos dice que de reproducción vamos a ver qué tipo de intervención, que es el séptimo paso, como mencionamos anteriormente, debemos hacer a estas lesiones. Importante que las pacientes que están asintomáticas solamente tienen indicación de seguimiento, ¿listo? Las pacientes que tienen lesiones sintomáticas menores de 2 a 3 centímetros, lo ideal es iniciar una terapia médica y según el seguimiento, la evolución de estas pacientes, sí pasar a un manejo quirúrgico. Cuando tenemos lesiones de 2 a 3 centímetros, digamos que la cirugía está indicada. La cirugía ideal sería la más preservadora, que digamos que es el shaving, y las resecciones discoides si los tamaños son muy grandes, o las resecciones segmentarias, que es lo que siempre pues intentamos evitar, que va a estar indicado en aquellas pacientes que tienen lesiones multifocales, estenosis de más del 50% o asociación con algunos endometriomas. Esto puede estar un poco debatido, pero pues este es el algoritmo que más o menos nos presentan ellos. Entonces, ¿por qué es importante elegir la adecuada intervención para el nódulo de endometriosis intestinal que vamos a tratar? Porque las complicaciones son bastantes, como la fístula de la anastomosis, la hemorragia, la infección, necesidad de la paroconversión, disfunción vesical, que es muy importante hasta en un 71% de las pacientes, y es que se debe explicar en el manejo prequirúrgico y en las consultas antes de realizar los procedimientos quirúrgicos, y una disfunción intestinal hasta en un 15%. Entonces acá nos muestran las complicaciones de cada una de las 3 opciones que he mencionado durante la charla, donde vemos que la resección discoide tiene hasta un 3.7% de probabilidad de presentar retención urinaria antes de los 20 días del posoperatorio, y las resecciones segmentarias pueden tener hasta un 5.4% de probabilidad de requerir cateterización permanente, que es algo que va a limitar bastante la calidad de vida de nuestras pacientes.
Y vemos que todas las complicaciones son mucho menores en los procedimientos más conservadores como lo es el shaving. Entonces uno ahí entra a preguntar, bueno, de pronto hago un manejo conservador con menos complicaciones, pero seguramente va a tener peores resultados, y no es cierto. En las pacientes que son llevadas a shaving van a tener una recurrencia de la enfermedad solamente de un 7.9% y requerir intervención quirúrgica de un 2.4%, que a pesar de ser la intervención más conservadora, es la que mejores porcentajes tienen esto con respecto a las otras dos que hemos charlado durante la presentación. Entonces, aquí vamos a ver unos videos de cada una de las resecciones, más o menos. Aquí es un shaving, una lesión de aproximadamente 4 centímetros en la pared anterior del recto que compromete solamente la serosa. Entonces, de ahí la importancia claramente no entrar a la luz intestinal y solamente hacer la resección de la lesión, como vemos aquí al final del video. El compromiso serosa o muscular, no mucosa. Cuando hacemos la resección discoide, entonces realizar pues la identificación de los planos laterales, como mencioné anteriormente, para disminuir la probabilidad de lesiones nerviosas, lo que se va a ver traducido en disfunciones vesicales o intestinales a futuro en nuestras pacientes. Luego lo que hacemos es de identificar la lesión, es marcarla para poder después invaginarla y hacer la resección discoide, como vamos a ver aquí más adelante. Entonces acá ya tenemos identificada la lesión y al marcarla pues nos va a servir para hacer la resección discoide de manera oportuna y adecuada, disminuyendo pues el riesgo de complicaciones. Después de hacer estas resecciones, siempre hacer una prueba neumática para evidenciar que no haya ninguna fuga pues de la anastomosis que ya se realizó. Y por otro lado, las resecciones segmentarias, que es lo que siempre queremos evitar, pero pues hay compromisos muy severos de la enfermedad que pues hacen que sí o sí sea necesaria la misma, como las lesiones multifocales. Aquí se hizo una anastomosis en el mismo tiempo quirúrgico, pero hay que tener en cuenta que estas son las pacientes que muchas veces van a requerir ileostomías o cierres en segundas intervenciones quirúrgicas con mayor riesgo de fístula, sangrado, etcétera, como vimos anteriormente. Entonces, ¿por qué vamos a preferir los procedimientos conservadores? Pues por todas las razones que daba anteriormente, pero digamos que este estudio prospectivo nos lo confirma una vez más, y es que la técnica de afeitado de shaving laparoscópico va a preservar la actividad neurológica intestinal. Fueron 19 pacientes a resecciones y se les hizo manometrías previo al procedimiento quirúrgico y posterior al procedimiento quirúrgico sin ninguna alteración importante en las mismas, pero sí con resultados muy favorables con respecto a los síntomas, que es lo que estamos buscando pues al final con todas estas pacientes. Aquí en esta gráfica vemos bien como en el preoperatorio y en el posoperatorio disminuye el dolor pélvico crónico, la dismenorrea, la dispareunia, la disquexia y la disuria. Entonces, este otro artículo, otro metaanálisis y revisión sistemática de la literatura nos corrobora lo que venimos hablando, y es a menor, mejores resultados. Entonces, si comparamos el shaving con la resección discoide, vamos a tener a favor un menor riesgo de fístula rectovaginal con el shaving, un menor riesgo de fuga de la anastomosis con el shaving versus una resección discoide, una menor estenosis de la anastomosis cuando hacemos resecciones discoides versus cuando hacemos resecciones segmentarias. Entonces, pues todo esto corrobora lo que hemos ya venido hablando durante toda la charla. Aquí esto es algo muy importante que digamos que es relativamente reciente, pues digamos que ya tenemos casi que 12 años, pero a pesar de que no es tan reciente, no es que lo utilicemos mucho. Y es un estudio retrospectivo que se hizo también en Brasil en pacientes que fueron llevados a resecciones con lesiones en recto sigmoide y se sometieron a una técnica doble discoide. Entonces, prácticamente es en lesiones muy grandes, lo que hacemos es una doble resección para evitar una resección segmentaria, disminuyendo así las complicaciones de una resección segmentaria. Entonces, las resecciones segmentarias tienen un mayor tiempo quirúrgico y una mayor probabilidad de retención urinaria, fiebre o necesidad de ileostomía, en algunos casos temporal. Por eso se han propuesto nuevas técnicas como esta, que es realizar una doble discoide.
Entonces acá uno de los algoritmos que nos dice cuándo podemos utilizar esta técnica o cuándo no. Entonces digamos que cuando hay compromiso solamente de la serosa o de la muscular superficial, definitivamente tenemos que hacer shaving. Cuando tenemos una infiltración de la muscular profunda o de la mucosa, si tengo lesiones multifocales, nos toca resecciones segmentarias. Si tengo una única lesión, si es menor de 2 centímetros, discoide. Si es de 2 a 4 centímetros, podemos evaluar la posibilidad de hacer una resección doble discoide para evitar llegar a una resección segmentaria. ¿Cuáles son las complicaciones posoperatorias de cualquiera de estos procedimientos? La fuga de la anastomosis, la fístula rectovaginal o el sangrado de las anastomosis, que es lo que más nos preocupa de todas estas partes. Cada una con los porcentajes pues ya mencionados anteriormente. Entonces, a pesar de haber ya visto las maravillas de la cirugía, las intervenciones quirúrgicas tan buenas, las disecciones tan maravillosas que se pueden hacer, a pesar de que a los quirúrgicos no nos guste mucho, 2/3 de las pacientes se pueden mejorar solamente con manejo médico. Entonces, a pesar de que hay muchas intervenciones quirúrgicas que van a tener sus indicaciones específicas, lo principal para las pacientes es iniciar tratamiento médico. ¿Sí? La resolución de los síntomas puede ser hasta de un 70%, solamente el 10% de las pacientes van a tener un fracaso del tratamiento, es decir, el 90% van a tener una adecuada respuesta al tratamiento médico, por eso es lo primero que debemos ensayar en cada una de estas pacientes, y el riesgo de obstrucción es menos del 2% en las pacientes seleccionadas pues adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son las pacientes que deben ir a tratamiento médico? Aquellas que no deseen concebir, que no presenten síntomas suboclusivos graves, que el grado de la estenosis de la luz sea menor del 60%, que la lesión infiltre menos del 50% de la circunferencia intestinal o que el nódulo sea menor de 3 centímetros. Todo lo contrario, pues debería ser llevado a manejo quirúrgico, igual de manera concomitante con el tratamiento médico. Entonces, ¿por qué es importante el tratamiento médico? Porque los receptores de progesterona no solamente se van a presentar en ese tejido ectópico, sino también en las fibras del músculo liso de los nódulos de endometriosis que van a infiltrar el colon. Vamos a tener propiedades antiinflamatorias, lo que puede disminuir la remodelación de la fibrosis. En algunos casos puede llegar a disminuir el volumen de las mismas con el tiempo, sin embargo, la estenosis pues no va a desaparecer si ya la hay. Y aquí tenemos algunos de los medicamentos que podemos utilizar en estas pacientes con endometriosis intestinal y con endometriosis pues en general. A pesar de que el más popular y el más utilizado por la gran mayoría de nosotros es el Dienogest, tenemos que saber que hay otras múltiples opciones como la triptorelina, el letrozol, manejos con progestágenos inyectados, los dispositivos intrauterinos como el Mirena, entre otros, obviamente siempre discutiendo con nuestras pacientes qué síntomas o qué efectos secundarios puede tener cada uno de estos medicamentos, qué cambios hay que hacer, cómo complementar cada uno de estos efectos secundarios, pues para que tengan una adecuada adherencia al tratamiento. Entonces, como conclusiones, pues la endometriosis intestinal tiene una predilección por el recto y el colon sigmoide, como ya vimos, hasta en un 67%. Se caracteriza por invasión, angiogénesis y fibrosis, que es lo que nos va a generar todas esas adherencias que vimos en los videos, que va a tener una estrecha interacción entre la endometriosis y las fibras nerviosas locales, por eso el compromiso de los nervios y los síntomas de nuestras pacientes. Importante que el tratamiento de una endometriosis intestinal es un desafío gigante para el ginecólogo, que no solamente debe ser valorada o manejada por el ginecólogo, sino por un grupo interdisciplinario. El trabajo en equipo en esta enfermedad, no solamente para endometriosis intestinal, sino para endometriosis en general, es clave el trabajo en equipo. No solamente estar con varios especialistas, sino que esos especialistas se puedan comunicar entre sí para hacer la evaluación de cada una de nuestras pacientes y la individualización de las mismas. El equilibrio perfecto entre la evaluación clínica, una buena imagen, es lo que me va a generar el éxito por tener una adecuada planeación preoperatoria. Cuando se realice el procedimiento quirúrgico, pues que sea la mejor intervención quirúrgica, y esa planeación implica comunicarse con el radiólogo, con el coloproctólogo si es necesario, con el urólogo si es necesario, y poder llevar a la paciente a una resección pues completa de la enfermedad.
no solamente antes del procedimiento, por ejemplo, desde el punto de vista de las imágenes, sino también posterior al procedimiento, poder hacer una retroalimentación con lo que se vio en las imágenes y con lo que en verdad encontramos en el procedimiento quirúrgico es importante. Entonces aquí nuevamente repito, el trabajo en equipo es primordial para que estas pacientes puedan ser llevadas a un tratamiento adecuado. No necesariamente solamente hablando desde el punto de vista quirúrgico, sino desde el punto de vista del control de la enfermedad en general. Eso era lo que les traía para hoy. No sé si tengan algunas dudas, algunas preguntas. Ahí dejo mi correo y mis datos por si quieren la bibliografía o algo adicional pues, de la charla. Bueno, Dianita, muchas gracias por tu excelente conferencia. Voy a habilitarle el micrófono a Mario. A ver, Mario, solicitar para reactivar audio, Mario. Y le voy a pedir a los participantes que por favor nos compartan las preguntas que tengan para la doctora Diana sobre el tema en el chat y las vamos transmitiendo, las vamos leyendo para que la doctora Diana las vaya, las vaya contestando. Entonces los invito a todos a dejar sus preguntas sobre la conferencia en el chat. Mario, ¿está por ahí? Sí, sí, presente. ¿Quiere abrir Presente. con alguna pregunta para la doctora Diana, Mario? No, primero que todo agradecer a la doctora Diana, excelente conferencia, excelente conferencia. Nosotros los que somos ya de la vieja guardia que hacíamos todo abierto, pues obviamente el campo que se nos abre con toda esta nueva información es muy grande, ¿eh? Cambiar el chip que tuvimos durante muchos años, justamente no va a ser, no fue tan fácil, pero bueno, todo, todo lo que sea mínimamente invasivo, pues obviamente va en beneficio de la paciente. Bueno, no quedamos atentos a las preguntas, aquí creo que ya hay. Bueno, sí, pregunta Antonio José Riasco, que recientemente escuchó una charla, que ya no es tan importante la distancia de la lesión al margen anal, que si eso es cierto. Sí, pues efectivamente lo que tenemos que ver es que si están en el recto como tal, generalmente va a alcanzar la resección discoide dependiendo del tamaño. Y acordarnos pues que esto sería importante cuando estamos pensando en una resección discoide. Sin embargo, lo primero que vamos a pensar siempre es realizar un shaving para menores alteraciones o complicaciones posoperatorias. Vale, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Vamos dejándolas en el chat y las vamos transmitiendo. Bueno, nos pregunta Silvia Parzanese, te felicita por la intervención, Diana, y pregunta sobre experiencia a nivel gas, pues de estómago y de duodeno. Ninguna, la verdad no tengo experiencia en esas lesiones. No las he visto y tampoco las he analizado. Bien, los que tengan más preguntitas, vamos poniéndola en el chat y la vamos transmitiendo. Bueno, sobre la, digamos, la intervención que nos hizo Antonio José Riasco, pues yo te quisiera preguntar, pues, porque la pregunta de él va al concepto de distancia de la lesión al margen anal. Eso es importante porque una lesión, pues, entre más baja sea, pues, más riesgo tiene y a veces es motivo incluso de hacer algunas ostomías, digamos, pues, eh, preventivas, sobre todo cuando una lesión es menor de 5 centímetros al reborde anal. Incluso grupos con muchísima experiencia, como el grupo del doctor Mario Malzoni en Avellino, Italia, cuando tienen lesiones que ellos denominan lesiones ultra bajas, es decir, menos de 5 centímetros del reborde anal, pues son los pocos casos en donde dejan pues ostomías de protección, perdón. Aunque pues realmente no es lo común, la mayoría de lesiones pues que se tienen a nivel
del recto sigmoide, pues son lesiones por encima de los 5 centímetros y sobre todo por encima de los 8 centímetros. Y lo otro es que estas lesiones, pues cuando se cuantifica la distancia al margen anal, que pues se puede hacer por Pueden estar mapeo ecográfico de involucionadas. endometriosis. Sí, se puede hacer por mapeo ecográfico de endometriosis o por resonancia. Una vez ya se libera o se hace la resección de la lesión con la técnica reversa, realmente la lesión termina siendo mucho más alta de lo que inicialmente se cuantificó. No sé qué opinión te merezca eso y qué más quieres añadir sobre la pregunta de Antonio José, porque la verdad es bien buena. Sí, así totalmente de acuerdo. La mayoría de las lesiones están a 8 centímetros, un poquito más. Las lesiones ultra bajas son muy poco frecuentes. De hecho, yo creo que en mi año de formación no vi ninguna lesión ultra baja. Casi todas están a 8 centímetros y lo que comentas de que esas lesiones pueden estar un poco más arriba o ser de tamaños mayores a los que reportan, eso sí se ve, porque a pesar de ser un buen mapeo, una buena resonancia, al realizar las disecciones adecuadas, pues esa lesión va a incrementar de tamaño. Entonces eso es algo que también se debería tener en cuenta durante el procedimiento. Yo tengo una pregunta, aprovechando que está Santiago también, que es experto en endometriosis y endoscópica. Después del tratamiento quirúrgico, ¿se recomienda tratamiento médico? ¿Qué tipo de tratamiento recomiendan y por cuánto tiempo adicional? Janita. La guía de la ESRE recomienda tratamiento post-manejo quirúrgico. Indefinido y dependiendo de la evolución de las pacientes. Digamos que hay algunos grupos, por ejemplo, en Italia, que tuve la oportunidad de rotar allá con el doctor Ceccaroni, ellos a las pacientes que les hacen salpingoforectomía no les dejan tratamiento farmacológico de control, pero a las pacientes que no se les hace oforectomía sí les dejan igual manejo médico. Súper, bueno, acá está Orlando, nuestro presidente eterno de Sonogo. Nos hace, primero felicita a Dianita por la conferencia y segundo nos dice que la mayoría de pacientes tiene dolor, pero hay algunas que no presentan este síntoma. ¿Qué se sabe al respecto, Dianita? Si son pacientes asintomáticas y se encuentra por hallazgo incidental, no hay que hacer nada a esas lesiones, solamente seguimiento. Entre menor intervención quirúrgica de estas pacientes innecesarias se tenga, pues mucho mejor. Correcto. Esa pregunta de Orlando también es interesante. Yo me acuerdo durante la pandemia hubo unos conversatorios que organizó FLASOC, la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, bien interesante sobre el tema de endometriosis, que pues es un tema muy controversial. Uno le pregunta, digamos, una opinión a 3 expertos de endometriosis y la respuesta, a pesar de que pues en líneas generales es bien, va en la misma dirección, hay matices en cuanto a cómo diferentes grupos de endometriosis manejan esta enfermedad, porque realmente es una enfermedad donde todavía hay mucho que desconocemos y mucho que todavía pues hacemos un poco pues de manera pues, todavía empírica, todavía nos falta bastante evidencia. Entonces, en una de esas discusiones hablaban de la paciente con endometriosis, puede ser incluso paciente con endometriosis intestinal, en donde las pacientes asintomáticas, ¿qué hacer con las pacientes asintomáticas? Obviamente, pues muy seguramente no tiene una indicación quirúrgica, pero la discusión va hacia si dar manejo pues hormonal a los pacientes, ya sea con pastillas anticonceptivas o con dienogest, o no hacer ningún tipo de intervención y simplemente observar a esas pacientes. ¿Tú qué dirías de eso, Dianita? Yo recomendaría igual manejo farmacológico, manejo médico. Vale, muy bien. Bueno, Lino García nos dice que el tratamiento médico posquirúrgico toma en cuenta no ocasionar menopausia por medicamento. Es una Entiendo. pregunta para Dianita. Tratamiento médico postquirúrgico toma en cuenta en ocasional. E inicialmente, lo que mencioné antes, lo más común es que utilicemos
Dienogés, que no estaría generando menopausia, pero en algunos casos cuando no responden a pesar del tratamiento quirúrgico, a pesar del tratamiento médico habitual, se pueden dar análogos de GnRH que en teoría también me inducirían una menopausia. Entonces, pues todo hay que individualizar prácticamente a cada una de las pacientes. Bueno, nos preguntan también que en una endometriosis profunda que amerite una resección segmentaria, se pudiera iniciar tratamiento médico y luego hacer una técnica discoide shaving. La resección segmentaria está indicada en pacientes que tengan lesiones multifocales y eso no va a mejorar con el manejo médico. Hay estudios que dicen que puede disminuir un poco de tamaño, pero la estenosis que ya está aplicada en esta paciente, pues no va a mejorar. Entonces, si hay indicación de resección segmentaria, es poco probable que cambie la indicación solamente utilizando el manejo médico. El manejo médico sería para aparición de nuevas lesiones y para control de síntomas, no para disminuir el volumen como tal de las lesiones. Vale. Oscar Mencias hace una pregunta que es una pregunta muy buena porque es una pregunta en la cual también hay cierta controversia sobre el Dienogest. Y nos dice, Dienogest como tratamiento médico, ¿por cuánto tiempo debe usarse? Lo que decía Santiago, ¿no? O sea, hay todas las posibilidades, digamos, pero yo y lo que veo en lo que he visto en la práctica o en lo que he hecho es que las pacientes tienen que seguir con manejo médico a menos que hayan sido manejo quirúrgico, por ejemplo, con deseo de fertilidad y pues quieran quedar en embarazo. Obviamente suspendemos el medicamento, pero el resto seguir con medicamento. Sobre este tema de Dienogest y, digamos, una controversia un poquito sobre Dienogest y contraceptivos orales combinados. Eh, la percepción que a veces uno tiene es que las pacientes tienden a tolerar mejor el manejo a largo plazo con contraceptivos orales combinados porque genera muchos menos, pues tiene un perfil de efectos secundarios mucho más favorable para las pacientes, no hay disminución, pues una disminución de la libido tan marcada o sequedad vaginal o manifestaciones a nivel Urgencia de mamaria, plano, la digamos, migraña. emocional, etcétera. No sé qué quieras como compartirnos tu experiencia y tu opinión a ese respecto, Dianita. Digamos que las guías, por lo menos las que yo conozco, recomiendan es el dienogest solo, ¿sí? Como pues, mensaje no solo. Pero en la práctica diaria lo que tú dices es cierto, los combinados serán mucho mejor que solamente el dienogest. Tiene muchos efectos secundarios, el spotting, la turgencia mamaria, la migraña, los cambios del estado de ánimo. Entonces, va la misma conclusión y es que hay que individualizar porque igual el dienogés no es el único tratamiento tampoco. Hay otras alternativas que se pueden utilizar de manera temporal para mejorar los síntomas también. Vale, súper. Bueno, pues por ahora no hay más preguntas. No sé, Mario, si quiera hacer alguna comunicación como conclusiva y dejamos descansar a la doctora Diana. Sí, no, muchísimas gracias a la doctora Diana. Estuvimos conectados 65 profesionales, un volumen bastante alto, no solo de Colombia, sino también de Venezuela y creo que de otros lugares. Muy interesante, mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por conocer de la endometriosis. Y bueno, manos expertas como las de ustedes, el resultado para nuestros pacientes va a ser mucho mejor. Entonces, no, agradecerles y bueno, estamos atentos al próximo encuentro académico. Gracias a Bue- la doctora Diana, gracias al doctor Santiago y a todos los participantes. Una feliz noche. Bueno, gracias a Feliz todos. noche. Estar muy pendientes de los próximos webinars que vamos a estar teniendo. Eh, va a ser pues contenido muy interesante como la conferencia de hoy. Va a haber webinars. Vamos a de ahora en adelante hacer un webinar mensual para que estén bien pendientes. Un mes va a haber un tema de ginecología, al siguiente mes de obstetricia, al siguiente mes de ginecología, al siguiente mes de obstetricia, para que podamos tener como un equilibrio en cuanto a la temática que manejemos en estos webinars mensuales que vamos a tener. Entonces, muchas gracias a Bueno, todos. Te dejamos, Dianita, la última palabra para que despidas la reunión y quedamos pendientes. No, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy afortunada de estar en este ambiente académico y que sigamos haciendo webinars. Nuestras pacientes sean las principales beneficiadas sin duda. Correcto.
Una última pregunta que ponen ahí. Eddie nos pregunta que recibió la invitación a través de WhatsApp, que si hay algún grupo. Vamos a tratar de montar la invitación para los webinars en las redes sociales de Sonogo, ¿listo? De la Asociación Norte Santanderiana de Ginecología y Obstetricia, o sea que están muy pendientes para que no se pierdan ninguno de los contenidos que vamos a compartir. ¿Ok? Bueno, Próximamente haremos un evento sobre patología cervical presencial en la ciudad de Cúcuta. Bueno, en el 2026 le apostamos al Congreso Binacional, ¿cierto, Santiago? correcto, así es. Un evento que sin duda va a ser muy, muy, muy nutrido de muchas conferencias muy interesantes y sobre todo un espacio para poder compartir con colegas, amigos de Venezuela, de Colombia y bueno, toda la gente que nos quiera acompañar. Bueno, una feliz noche a todos, quedamos muy atentos. Hasta luego. Perfecto, feliz noche.